La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todos y todas nuestros seguidores a otro jueves más de Derecho Civil, con el tema de la buena fe contractual, elementos para una aproximación. Los dejo en voz de la maestra Amada del Carmen Gaitana Redondo. Pues buenos días a todos en estos jueves de Derecho Civil, en un jueves más de Derecho Civil, como diría el maestro Miguel Ángel Beltrán Lara, que el día de hoy aparecerá en algún momento por aquí. Aquí lo tenemos, pero está trabajando raro en nuestro querido presidente y notario. Con un representante del Colegio de Profesores de Derecho Civil que yo digo muy especial, y digo muy especial porque fue mi alumno. Entonces, Marco Antonio, me da mucho gusto tenerte con nosotros. Marco Antonio Trujeque Ruiz, bienvenido ya como académico, como un gran académico y como parte del Colegio de Profesores de Derecho Civil. He de decir públicamente, estoy muy orgullosa de ti. Muchísimas felicidades. Y desde luego a nuestro querido alumno Alejandro Rodríguez González, que digo yo que es mi nieto jurídico. Ya tendremos oportunidad de hablar con él. Él acaba de terminar su tesis, entonces está ahorita ya en seminario para efecto de realizar las correcciones correspondientes y obviamente hacer el proceso de estilo, le llaman ahora, ¿no? De poder ver las coincidencias que existen en la tesis jóvenes. Ya platicaremos con nuestro querido Alejandro. Bienvenidos todos y los dejo en voz de la maestra Yadira Aide Huerta Reyes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Qué gusto estar otra vez. Bueno, la verdad es que cada 12, es que es a las 12 del día todos los jueves, es de cada 12. No, estar a mediodía con ustedes jueves a jueves con esta transmisión de este programa del Colegio de Profesores de Derecho Civil que encabeza el maestro Miguel Ángel Beltrán Lara como presidente, pues es un agasajo. Y la realidad es que uno no puede dejar de agradecer, por supuesto, a la directora Sonia Venegas, a la maestra Miss Palma, que nos hacen este favor, este apoyo de transmitir estas, digamos, conferencias, pláticas, tertulias, pues la realidad es que son enseñanzas, ¿no? Que se dejan, sí a la comunidad, a los operadores jurídicos, pero también a aquellas personas que no son abogados y que estar viendo nuestras transmisiones, pues hacen y generan más dudas, por supuesto que eso es lo que se busca, ¿no? Generan más dudas para que puedan aterrizar los operadores jurídicos buscando cuál es el fondo de cada una de estas figuras jurídicas y los que no son, pues para que se acerquen, ¿verdad?, con los operadores jurídicos. Entonces, es un agasajo, pero además no quisiera yo poner nervioso a nuestro invitado de hoy, al maestro Marco Antonio Trujeque Ruiz, pero nos ven en muchas partes del mundo mundial, maestro Marco Antonio. Así es de que te van a escuchar y van a estar atentos de estos temas. Mira, veo tu cara y ya vi que sí. No te puse nervioso, pero veo a alguien más, ¿verdad, Alejandro? Que dice, ¿cómo que en todas partes del mundo mundial? Bueno, pues es un placer tenerte con nosotros, por supuesto. Igualmente, Alejandro Rodríguez González, que nos hagas el favor de presentar a nuestro querido maestro. Te doy el uso de la voz. Muchísimas gracias, doctora. También antes de comenzar, agradecer a todos los que hacen posible los jueves de Derecho Civil y gracias por la invitación. Ahora bien, me gustaría introducir al maestro Marco Antonio Trujeque Ruiz. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho por la misma Casa de Estudios con mención honorífica. Desde el año 2011 se desempeña como postulante en áreas de derecho civil y familiar, así como hasta la actualidad, y actualmente imparte las materias de obligaciones en la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios. Pues muchísimas gracias. Quiero primero que nada agradecer a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas, a la maestra Sara Miss Palma, secretaria general, que pues hacen posible todas estas situaciones que estamos expresando hoy este jueves de Derecho Civil, a los maestros Miguel Ángel Beltrán Lara y a mi querida maestra Amada del Carmen Gaitán, de quienes me jacto y presumo de haber sido alumno y hasta el día de hoy soy su alumno muy agradecido, maestra, de verdad, lo digo de mucho corazón. Y por supuesto a la doctora Yadira Aide Huerta Reyes, a quien le tengo una profunda admiración y respeto. Les agradezco muchísimo esta oportunidad. Y bien, pues quisiera iniciar a exponer nuestro tema del día de hoy. Nuestro tema del día de hoy tiene o se denomina la buena fe contractual,
elementos para su aproximación. De entrada, pues quisiera comentarles a ustedes que la exposición que voy a llevar a cabo se basa en diversas fuentes, principalmente de autores que han escrito en revistas jurídicas, como la doctora Marta Lucía M. Villarreal, como Adrián Schops, Sebastián Campos, Esteban Pereira, Arturo Solarte o María Audry. Inclusive también autores como el doctor Gutiérrez y González, el doctor Sánchez Medal, etcétera. Hay una cantidad impresionante de autores que hablan de este tema. Bueno, pues primero que nada, generalmente en este tipo de ponencias iniciamos explicando un concepto de lo que vamos a hablar, en este caso la buena fe. Pero les tengo una noticia. La doctrina señala que el concepto de buena fe es uno de esos conceptos que es difícil determinar o establecer de manera general y abstracta en qué consiste. No obstante, la misma doctrina nos establece que este concepto sí lo podemos considerar como un principio jurídico. Concretamente me voy a enfocar, desde luego, en el derecho civil. Y como principio del derecho civil, este principio de la buena fe nutre e informa nuestro sistema jurídico, ¿sale? Inclusive llega a inspirar en demasía normas que están reguladas expresamente en nuestro código. Por ejemplo, podemos pensar en la norma establecida en el artículo 17 del Código Civil, pero bueno, antes de que entremos en este punto, quisiera nada más hacer una breve referencia. Este principio jurídico nos evoca, desde luego, una idea de lealtad, de honradez, de rectitud, pero sobre todo una idea de consideración recíproca con las personas que nos relacionamos. Esta idea de la buena fe ha tenido una evolución desde el derecho romano hasta nuestros días. Y quisiera pedirle a mi muy estimado Alejandro que nos apoye quizás explicándonos un poco de esta evolución, añadiendo un poco lo que nos comentaban nuestras queridas maestras. Alejandro, tuve la fortuna de que me pudiera presentar. Alejandro es un alumno de la Facultad de Derecho, ya concluyó sus estudios, actualmente es tesista, ya concluyó también su tesis y está en el proceso de revisión de la misma. Y desde luego que su tesis tiene que ver con este tema. Y es por ello que quisiera pedirle a Alejandro que nos hiciera esta breve reseña respecto de la buena fe en los términos que hemos referido. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, maestro Marco Antonio. Y claro que sí, a mí me gustaría abordar como primer tema cómo es que la buena fe es un concepto ético-jurídico, que a mi parecer es el núcleo fundamental de esta institución, desde su origen e inclusive en la actualidad. ¿Por qué hablo de esta forma? Bueno, de conformidad con lo que narra Neme Villarreal dentro de su libro acerca de la buena fe en el derecho romano, ella considera que hay un concepto denominado fides. Esta es la primera aproximación que se pudo ver acerca de la buena fe. La fides era una diosa romana a la cual los romanos, cuando celebraban un vínculo jurídico, ellos se encomendaban a esta diosa. ¿Para qué? Para que el cumplimiento del mismo vínculo jurídico fuera de conformidad con una moral y una ética del mismo individuo. Es decir, el cumplimiento de la palabra dada o del compromiso que se estaba efectuando iba a ser considerado a las sujeciones éticas del propio individuo que estaba celebrando dicho acuerdo. Lo anterior es muy especial en atención a los comercios que se llegaban a realizar entre los ciudadanos romanos y los extranjeros. ¿Por qué? Porque estas relaciones en un principio no estaban tuteladas por el derecho romano o el derecho de la ciudad romano. Es por esto que tener la fe en la moralidad de la contraparte, es decir, en el cumplimiento del vínculo jurídico, era muy importante porque no había otra forma de poder estar seguros que se iba a cumplir. Ante este auge y crecimiento, en especial con aplicación a estos extranjeros, es que la fides, este concepto de fides, se empieza a objetivizar, se comienza a abstraer, es decir, se va transformando en un parámetro de conducta a seguir
por la propia sociedad romana, siendo esta misma un sujeto de valoración, la institución sujeta a valoración judicial. Es decir, el comportamiento desplegado por parte de los ciudadanos romanos puede ser visto por los pretores de la época. De esta forma, se comenzó a conseguir un parámetro de comportamiento general, dejando atrás la concepción que era individualizada. Es decir, pasamos de una concepción del individuo a cómo se tiene que cumplir esa relación jurídica con una concepción general, un estándar general que tenían que cumplir todos los ciudadanos romanos. Esto lo estoy resumiendo a muy amplios rasgos porque es de verdad muchísima la información que se puede llegar a generar acerca del derecho romano. Muchas gracias, Alejandro. Adelante. Perdón, acaba de entrar nuestro maestro, el maestro Miguel Ángel Beltrán Lara. Adelante, maestro. No, pues no quiero, nomás, no quiero interrumpir, me espero unos minutitos. Este, continúen, nada más darles desde luego la bienvenida, una disculpa por entrar tarde, pero continúen y yo aquí estaré pendiente y al final hacemos comentarios. Muchísimas gracias, Marco. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Comentaba acerca de esta institución que había sido objetivizada y había sido abstraída, y este es un concepto muy similar, lo ve la autora Neme Villarreal, con el concepto de bonus pater familias, es decir, es un parámetro general que se entiende como el actuar de un padre de familia. Ya todos conocen cómo es que se tiene que comportar ese padre de familia. Y esta cuestión se ve reflejada con la buena fe. La buena fe ya no solo va a ser individual, ya no va a ser dependiendo de qué considere la persona que está celebrando el vínculo jurídico, sino que va a ser un estándar de comportamiento general, dejando atrás esta concepción individualizada. Así fue como la buena fe se concretó como un parámetro objetivo por la sociedad romana para cumplir con las relaciones jurídicas entabladas, y tenemos la semilla de lo que hoy conocemos como la buena fe. Dentro de este parámetro de cómo se tienen que cumplir los vínculos jurídicos, encontramos valores que se introducen al derecho. Y esta es una cuestión sumamente interesante porque pasa a ser un concepto ético-jurídico, que a mí me parece que es el punto medular de la buena fe. Es un concepto ético-jurídico porque dentro de los valores que puede llegar a engarzar este concepto, podemos encontrar la honestidad, la coherencia, la lealtad, el respeto a la palabra dada, la fidelidad y la equidad. Es decir, estos valores se tienen que observar al momento de cumplir con los vínculos jurídicos que celebraron los romanos. Esta concepción tan amplia, tan grande de la buena fe, se vio opacada en los primeros momentos o en los primeros tiempos de la corriente codificadora, y en especial dentro del Código Napoleón de 1804. Es decir, tenemos ahí una temporalidad en donde este auge, en donde esta abstracción tan grande que teníamos de la buena fe se vio reducida a simplemente cumplir con el contrato y velar por las cláusulas que habían señalado los contratantes. Sin embargo, actualmente las teorías más recientes acerca de la buena fe nos vuelven a estos cimientos, que a mi parecer es muy importante, de un concepto ético-jurídico, como lo es Pereira Fredes, ya que él concibe la buena fe de una manera muy amplia. Dentro de este concepto, él puede identificar al menos 4 corrientes filosóficas, que pueden identificarse como las siguientes, y solo las voy a mencionar porque el maestro Marco Antonio nos va a hacer el favor de dar un poco más de contexto acerca de estas 4 corrientes filosóficas. Y estas son el individualismo egoísta, el individualismo desinteresado, el altruismo moderado y el altruismo fuerte. Pereira Fredes considera que la buena fe está fluctuando entre 2 corrientes filosóficas dentro de los sistemas jurídicos más modernos, así como la interpretación más moderna acerca de la buena fe, que es el individualismo desinteresado y el altruismo moderado, que ya sabremos sus consecuencias cuando el maestro Marco Antonio nos haga favor de decirnos en qué consiste.
Y esta sería la participación que me está encomendada en estos primeros minutos. Ya después regresaré. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Perdón, maestro Miguel Ángel, si tiene algo que nos quisiera comentar, adelante, por favor. Bueno, el tema este de la buena fe es importantísimo y es una cuestión que nos debe llevar o que tenemos que aplicar en la práctica. Justo ahorita que llegué tarde, yo ahorita estoy aquí en la oficina en la notaría y venía de ver a unos clientes cuyos padres no actuaron de buena fe en una sucesión y les podría contar el resultado, pero prefiero que siga la plática y lo comentamos en un momentito más. Muchísimas gracias, maestro, Aquí con estamos gusto. escuchando. Gracias. Muchas gracias, maestro. Pues bien, esta situación que nos comenta Alejandro, la buena fe ha tenido una evolución, ¿de acuerdo? Y actualmente no es verificar únicamente el cumplimiento estricto del contrato. Si bien la buena fe, desde luego, lo implica, vamos a ver más adelante que esto significa contar con un abanico más amplio de ciertas situaciones, las cuales vamos a intentar configurar dentro de esta exposición. Bueno, comentábamos que la buena fe entonces es un concepto indeterminado, ¿de acuerdo? Esta situación de que la buena fe como un concepto indeterminado no significa que este concepto o este principio sea un principio o concepto vacío. Al contrario, está lleno de significado. Como ya lo mencionó Alejandro, es un significado ético-social. Inclusive podemos visualizar como guía parámetros como la lealtad, la honestidad, la honradez, la rectitud y, como ya decíamos, la consideración que debemos de tener respecto de las otras personas. Por lo tanto, no tiene un significado vacío. Asimismo, el hecho de que pueda considerarse un concepto indeterminado no significa que no sea aplicable como una norma. Al contrario, es una norma jurídica aplicable, ya vamos a ver de qué manera, pero no significa que esta norma jurídica la podamos aplicar con una mera subsunción. Tendremos que hacer una valoración de cada caso concreto y determinar si en este caso concreto y sobre todo en el actuar de las partes, hablando de contratos o las personas que intervengan en determinados hechos, existe esta guía o su conducta se encuentra guiada a través de estos elementos que ya hemos descrito, ¿sale? Entonces, la aplicación del concepto de buena fe no es mecánica, al contrario, requiere una valoración. Hasta aquí entonces hemos dicho, la buena fe es un concepto indeterminado que se guía a través de ciertos parámetros como la honradez, la lealtad, la reciprocidad de intereses o del cuidado de recíproco de intereses hasta cierto punto, y al ser un concepto indeterminado debe de ser aplicable al caso en concreto, debe de ser valorado al caso concreto. Bien, quisiera ahora establecer una distinción muy importante, ¿de acuerdo? Ya dijimos que la buena fe como principio va a nutrir o va a informar a nuestro sistema jurídico, concretamente al derecho civil, ¿de acuerdo? Inspira inclusive normas que encontramos expresamente reguladas en nuestro código. Si nosotros abrimos nuestro código o buscamos la palabra buena fe, vamos a encontrar numerosas normas que establecen este parámetro de buena fe, ¿de acuerdo? Bueno, quisiera referir a esta distinción, es una distinción de dos conceptos que realiza la doctrina, ¿sale? Buena fe subjetiva por un lado y buena fe objetiva por otro lado, ¿de acuerdo? Bueno, la buena fe subjetiva tiene como parámetro un estado de conciencia o convencimiento de una persona, y esta persona está convencida de que está actuando conforme a derecho. Vean que en este caso se realiza una evaluación de la intención de la persona. ¿Cómo está actuando esta persona? En este caso, esta persona o se evalúa este elemento psicológico de que está actuando conforme a derecho, cuando en realidad u objetivamente
no lo es. Sin embargo, esta persona tiene esta creencia, ¿de acuerdo? Algunos autores y autoras refieren que esta concepción de buena fe subjetiva denota un estado de ignorancia o de error, ¿sale? Al celebrar un contrato o al realizar determinados actos. La persona está plenamente convencida de que actúa conforme a derecho, pero objetivamente no lo está haciendo, ¿de acuerdo? Aquí, realmente la única fuente que he encontrado en el derecho civil mexicano es la del maestro Sánchez Medal en su libro de contratos. Hace una distinción de la buena fe objetiva y la buena fe subjetiva. El maestro Sánchez Medal denomina a esta concepción que hemos denominado como buena fe subjetiva, la denomina error buena fe o buena fe convalidante, ¿sale? ¿Por qué? Nos dice que este error del cual está convencido o convencida esta persona, no va a viciar o anular el acto jurídico en el que está participando. Al contrario, nos dice que de cierta manera purifica o purga, brindando cierta protección a la persona que actúa bajo esta convicción. ¿De acuerdo? Y entonces por este motivo el maestro lo denomina como buena fe error o buena fe convalidante. No perdamos de vista que esta concepción se crea a través de una apariencia. La persona que actúa bajo esta conciencia en su mente tiene un contexto o situación generado por otra parte o alguna otra situación en donde considera que actúa conforme a derecho. Y es en realidad una apariencia, ¿de acuerdo? Y esto se encarga, por supuesto, la teoría de la apariencia jurídica en una forma un poco más detallada. Quisiera dar únicamente algunos ejemplos de cómo se encuentra regulada esta buena fe subjetiva en nuestro Código Civil. Pensemos, por ejemplo, en una figura, el pago de lo indebido. Ya sabemos nosotros que el pago de lo indebido es una especie de enriquecimiento ilegítimo que tiene lugar cuando una persona, a la que podemos denominar solvens, verifica en favor de otra, a la que podamos denominar accipiens, una conducta o una prestación, bajo el error o la falsa creencia de que está cumpliendo con una obligación. ¿De acuerdo? Bueno, pero aquí no quisiera enfocarme en el error de la persona que cumple o que realiza una prestación en favor de otro. Ya sabemos que la consecuencia de este pago de lo indebido es que la persona que recibe esta prestación ahora debe de restituir el bien o la prestación que ha recibido, ¿de acuerdo? ¿Y cómo la va a restituir? Y aquí entra este concepto de buena fe subjetiva. Va a depender de la intención o de la convicción con la cual haya obrado. Y nos dice la ley, si es de buena fe, tendrá ciertas consecuencias, y si es de mala fe, tendrá otras consecuencias, que desde luego son mucho más severas, ¿sale? Pero bueno, quiero que aquí noten, la persona recibe un pago, o pensemos un depósito de una cantidad en efectivo, y esa persona consideraba que tenía derecho a recibir esa cantidad. Decimos que está obrando de buena fe. Por ejemplo, supongamos que ustedes están en su domicilio, ¿no? Y cada uno pide un paquete en Amazon, ¿no? Y esta persona que pide este paquete en Amazon se llama Rafael. Pero resulta que su vecino o vecina también, vecino, ¿no? Mejor dicho, también se llama Rafael. Y también ha pedido casualmente un paquete en Amazon. Y llega un día el servicio de entrega, busco al señor Rafael. Sí, soy yo, perfecto. Y le entregan el paquete, siendo que el paquete que le entregan era el de su vecino. ¿Ya están viendo? Aquí nosotros recibimos ese paquete pensando que teníamos derecho, bajo una convicción o apariencia de que tenemos derecho a recibirlo, ¿de acuerdo? Y ahí estamos obrando entonces de buena fe, de acuerdo a esta concepción de la buena fe subjetiva, ¿sale? Bueno, otro ejemplo que podemos encontrar de este
esta concepción de la buena fe subjetiva, por ejemplo, cuando hablamos de terceros adquirentes de buena fe, o por ejemplo, cuando podemos hablar de la buena fe posesoria que produce ciertos efectos jurídicos, o también, por ejemplo, cuando hablamos del saneamiento en casos de evicción o vicios ocultos, cómo actúa el enajenante, si actúa de buena o mala fe. En todos estos casos, que de hecho constituye casi el 99% de los casos regulados por nuestro código, estamos hablando de buena fe subjetiva. Aquí la ley va a proteger esa creencia de que la persona está actuando rectamente y conforme a derecho. ¿De acuerdo? Bueno, quisiera contrastar este concepto de la buena fe subjetiva con el concepto de la buena fe objetiva. A diferencia de la buena fe subjetiva que nos permite evaluar el comportamiento de una persona, en la buena fe objetiva vamos a observar que la propia legislación impone deberes a las personas contratantes o a los contratantes, ¿de acuerdo? Vean cómo aquí ya iniciamos un poco a reflexionar sobre nuestro tema. Bueno, esta buena fe impone deberes que son suplementarios o adicionales a los que expresamente pactaron las partes. Pensemos quizás en un contrato de compraventa. Sabemos que la compraventa produce ciertos derechos y obligaciones a ambas partes, que pueden o no estar expresas en el contrato. Muchos de esos derechos y obligaciones son suplidos en la legislación a través de lo que denominamos cláusulas naturales. Pero en este caso, la buena fe impone deberes que van más allá de estas dos situaciones y que estos deberes son guiados o son referidos a este estándar de conducta que hemos referido. ¿Cuál es? El que nos debemos de comportar como contratantes leales, honestos, considerados, responsables y que de cierta manera debemos de tener la consideración recíproca con nuestro co-contratante. ¿De acuerdo? Bueno, el maestro Sánchez Medal refiere esta concepción de la buena fe como buena fe vinculante o buena fe norma. Y justamente por esto, porque esta característica es que genera normas o genera deberes, ¿de acuerdo? Y esto es lo importante de este concepto, ¿sale? ¿Qué deberes va a generar? Vamos a intentar abordarlo a continuación. Antes, quisiera comentarles que estos deberes que surgen de esta buena fe objetiva, que básicamente surgen también de la contratación, se deben de verificar en el íter contractual o durante el contrato, ¿sale? Y esto implica que se verifique desde antes de que exista una manifestación de consentimiento. La doctrina ha identificado que estos deberes de buena fe se pueden verificar en la fase de negociación de un contrato. Inclusive antes de que tengamos ese acuerdo de voluntades, pueden surgir estos deberes. Vamos a explorar un poco más a detalle en unos minutos. Y desde luego, cuando se verifica la manifestación de consentimiento, cuando se ejecutan los deberes de las partes que están previstos en el acuerdo de voluntades o posteriormente. Vean entonces, se dice por la doctrina que estas normas rigen durante todo el íter contractual. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí, la buena fe objetiva contractual se encuentra regulada en nuestro muy amplio y muy hermoso artículo 1796 del Código. Quisiera permitirme leer la parte en donde se regula para que vean cómo está dispuesta esta norma. Me voy a saltar un cachito, nada más voy a citar. Desde que se perfeccionan, nos dice el legislador o legisladora, hablando de los contratos, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que según su naturaleza son conforme a la buena fe. Ya sabemos que le sigue el uso o la ley. Pero vean esto, y aquí es lo hermoso de este concepto o de este principio. Este artículo 1796 es una llave a un universo muy amplio, porque ¿qué deberes se regulan? ¿A qué estamos obligados? Si vamos a celebrar cualquier contrato, nos lo dice el propio artículo 1796,
desde ya vamos a estar obligados a la buena fe. Pero ¿cómo vamos a cumplir esos deberes si no sabemos cuáles son o dónde se establece? Vamos a ver, espero que nos dé oportunidad, de ver que la buena fe en este artículo está establecida como una cláusula general, que ya dijimos debe de ser interpretada por la persona a la que va dirigida. Pero vamos a verlo más adelante, ¿de acuerdo? Bueno, a partir de este punto me voy a referir a la buena fe únicamente como la concepción de la buena fe objetiva. Dejaré un poco de lado la buena fe subjetiva, porque la buena fe objetiva es la que nos preocupa o delimitamos el campo de esta charla. La buena fe objetiva tiene entonces lugar en la contratación, ¿de acuerdo? Bueno, antes de que continuemos, quisiera hacer nada más una breve referencia a cuáles son, a dos puntos que nos refieren cuáles son los valores de este concepto de buena fe. Lo que nos refiere la doctrina es que el núcleo o valor subyacente de la buena fe es la confianza. La confianza. De hecho, si vamos al diccionario y buscamos la palabra fe, en una de las acepciones vemos que la refiere como confianza. Inclusive podemos, una palabra derivada de fe, algo que es fidedigno, es algo a lo que nosotros le podemos tener confianza. Y es justamente este valor el que representa el núcleo duro de la buena fe. La confianza es un valor fundamental para una vida colectiva, pacífica y una conducta de cooperación entre los seres humanos. Y por este simple motivo es necesario que el derecho brinde una protección a esa confianza legítima que pueda surgir. En este caso, y enfocado por supuesto en el contrato, entre las partes contratantes. Bueno, noten algo aquí. La confianza que protege la buena fe, como ya lo decíamos, va más allá del cumplimiento de las obligaciones expresamente pactadas por las partes. Desde luego que cumplir con lo que expresamente pacté en el contrato es una situación de buena fe, por supuesto. Pero la buena fe va más allá e impone deberes adicionales a estas cuestiones. Y que, como ya lo decíamos, se encuentran enfocados o vamos por el camino de esta lealtad, de esta honestidad y de esta confianza. Por último, quisiera referir que este ideal o estándar de conducta que refiere la buena fe, como ya lo dijimos, persigue una directiva relativa a la fidelidad o veracidad de la que se obtiene a través de la palabra, así como una consideración recíproca que las partes pueden esperar en su co-contratante. Aquí hay un punto muy importante, que ya lo refería, por cierto, Alejandro, es que actualmente podemos decir que a través de la buena fe se cae un poco esta concepción de que el derecho civil se funda meramente en el individualismo y en la protección de los intereses que tiene cada parte respecto de lo que le beneficie. La buena fe, como ya lo mencionaron, fluctúa entre dos situaciones que se han denominado individualismo desinteresado o altruismo moderado. El primero funciona porque, o bueno, ambos, debemos de observar cuáles son los intereses que tiene la otra parte al celebrar un contrato con nosotros o con nosotros. Tenemos que ser conscientes de ello. En este individualismo desinteresado, esa situación constituye un freno. Si nosotros estamos buscando nuestros intereses y en búsqueda de estos intereses nos encontramos que vamos a perjudicar los de la parte contraria, tenemos que frenar o va a ser un límite, ¿sale? Hasta ahí, nada más. En contraposición, esto que hemos denominado altruismo moderado va a implicar que vayamos un paso más a esta situación. No solo va a ser un freno, sino que en algunas ocasiones sí debemos de buscar que la parte contraria pueda ver actualizados los intereses por los cuales llegó al contrato.
¿sale? Ya no es nada más de, pues no me voy a pasar de la raya, sino ahora voy a prestar una cooperación para que también mi co-contratante o la otra parte con la cual celebro el contrato pueda verificar o pueda constituir sus intereses, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante porque entonces cae esta concepción individualista del derecho civil, donde cada quien ve por sus intereses y nada más, no importando por encima de quién pasa, ¿de acuerdo? Bueno, estos dos puntos, en resumen, nos dan a entender que por la buena fe podemos esperar que cada parte honre y sea congruente con la confianza que supone la relación de intercambio que implica el contrato, así como la cooperación que debe de haber entre las partes para cumplir con la finalidad de este mismo contrato. Y también como un freno para evitar un comportamiento abusivo entre las partes, a pesar de que no esté expresamente determinado. Y que de hecho esto lo podemos encontrar muy claramente en el artículo 1912, si no mal recuerdo, que habla justamente del uso abusivo del derecho. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este es un estándar que tenemos y que nos va a ir guiando respecto de qué es lo que entendemos por una buena fe contractual. Ahora, un siguiente punto. La buena fe contractual o la buena fe objetiva ha sido identificada por la doctrina como poseedora de tres funciones básicas que vamos a poder observar durante nuestro contrato. La primera de ellas es una función interpretativa. En esta función interpretativa, la buena fe y sobre todo este estándar de conducta, estos valores, este principio ético-social, va a ser una herramienta, un criterio hermenéutico que nos va a ayudar a determinar el sentido y alcance de las cláusulas contractuales, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ver, desde luego, con la interpretación que hacemos de los contratos. En un segundo momento, en un punto 2, la buena fe tiene una función integradora o suplementaria. Y esta es a la que nos hemos referido. Es una verdadera fuente material de deberes o de conductas que deben de verificar las partes. Complementa el contenido explícito de los contratos que ya han sido pactados por las partes. A estos deberes, que ya hemos hablado de ellos, se les conoce como deberes secundarios. Y es justamente a lo que nos hemos referido, que se encuentra establecido en el artículo 1796 de nuestro Código Civil. Por último, se dice que la buena fe contractual tiene una tercera función, una función restrictiva o correctiva. Esta función nos va a servir como límite del ejercicio de los derechos que se deriven del propio contrato. Así, se va a evitar que las partes verifiquen conductas deshonestas, abusivas, oportunistas en el ejercicio de un derecho que se encuentra consignado en el propio contrato o que nace con motivo de este contrato. Y bueno, a grandes rasgos, ese es un panorama muy general de lo que podemos entender como buena fe objetiva o buena fe contractual. Quisiera nada más hacer un énfasis en que esta buena fe genera deberes y es muy importante ser consciente de esta situación. No solo estamos obligados, obligadas a lo que expresamente pactamos o a lo que dice la ley respecto de la naturaleza del contrato o en materia general de obligaciones. Debemos también comportarnos, o al menos pretenderlo, verificar estos valores que custodia la buena fe. ¿Sale? Bueno, a continuación quisiera referir algunos de los deberes que la doctrina ha identificado concretamente que produce la buena fe en materia contractual. Son los deberes que ya la doctrina ha identificado a través de muchos casos que se han dado y que van surgiendo solo de esta manera, ¿de acuerdo? Bueno, el primer deber del cual les quiero hablar o quiero compartir con ustedes es un deber que se denomina
el deber de negociar correcta y lealmente. ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que notar de este deber es que se verifica en la fase precontractual de nuestro acuerdo. Estamos apenas negociando con otra persona o con otras personas para poder tener un acuerdo, ¿sale? Y vean cómo aquí, inclusive desde este momento, la buena fe va a imponer deberes. Ya sabemos que mientras el consentimiento o el acuerdo de voluntades quede fijo, no va a haber un contrato que de cierta manera produzca consecuencias jurídicas. Y que en esta etapa de negociación, pues cada parte puede bajarse de la negociación y decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero negociar. Y es algo que el doctor Domínguez Martínez denomina como libertad de contratación. Cada uno de nosotros o de nosotras puede decidir libremente si contrata o no contrata. Inclusive, en esta etapa de negociación, podemos, si nosotros ya nos decimos, ya tuvimos que pagar un abogado, alguna abogada, para que nos ayude a estar negociando este contrato y al final no se hace, cada parte deberá de cubrir los gastos que se han realizado respecto de esta situación, ¿vale? Entonces, hasta que no nazca ese contrato en la concepción que tenemos, normal y que es la correcta, no habrá entonces consecuencias jurídicas. Pero, ¿qué nos dice la buena fe de esta situación? Bueno, tenemos que advertir algo. Y aquí sucede una situación. Si resulta ser que durante este periodo de negociación hemos generado en la otra parte una legítima confianza de que efectivamente el contrato deberá de ser celebrado, todavía no lo celebramos, pero ya hay una confianza que hemos generado nosotros en la otra parte por ciertas declaraciones, por ciertos hechos que hemos tenido durante esta negociación, sí habrá un cierto deber que deberemos observar en esta cuestión y que nos lo impone directamente la buena fe. Y si a pesar de ello ya le hicimos creer a la otra parte que sí se va a celebrar en algún momento determinado, nos bajamos de la negociación o gosteamos a la otra parte, deberemos de entonces afrontar las consecuencias de incumplir con este deber de una negociación leal y honesta, ¿de acuerdo? Y de hecho me gustaría comentar con ustedes un caso que esto ocurrió en el derecho civil francés, por allá de los años 90, del año 2000. Una empresa o un grupo de personas quería adquirir ciertas acciones de otra empresa y empezaron a tener negociaciones. Empezaron incluso esta práctica que tenemos nosotros los abogados y las abogadas, a enviarse proyectos de lo que sería el contrato definitivo, por llamarlo de alguna manera. Y estaban viendo ciertas situaciones, ciertas cuestiones financieras que se actualizaban, que no se actualizaban, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, resulta ser que le envían, las personas que estaban pensando en comprar estas acciones, les envían un proyecto. Y les dicen, sí, perfecto, lo vemos bien, nada más que venga el contador, ya es casi un hecho, y que nos revise ciertas cuestiones financieras de algunas cláusulas que vienen por ahí. Lo que no se sabía era que 10 días antes, o algunos días antes, esta empresa que iba a vender sus acciones, o las personas que las iban a vender, ya había celebrado un contrato de promesa de venta con otras personas. Entonces, básicamente le estaba haciendo creer que efectivamente se iba a celebrar ese contrato. Y aquí hubo algo importante. Desde luego que estas personas demandaron, pero lo que hizo el juzgador o juzgadora en este caso específico no fue indemnizar por la falta de ganancia esperada por la adquisición de esas acciones. En este caso, la indemnización se realizó única y exclusivamente por los gastos o los perjuicios que hubiesen ocurrido en la negociación, es decir, los gastos de negociación, de estudio o del tiempo perdido que se hubiese erogado, que se hubiese dado durante esta negociación. Vean cómo aquí en este caso podríamos pensar que hasta que no exista el contrato, y pensándolo en un término muy formalista, hasta que no firmemos el contrato, no va a haber deberes entre las partes. Pero aquí la buena fe nos demuestra que sí los hay y que podemos romper esos deberes y que si rompemos esos deberes
o actuamos en contra de ellos, se produce un hecho ilícito que desde luego da lugar a una indemnización. ¿Sale? Bueno, voy a tomar un poquito de agua. Listo, para continuar. Quisiera nada más referir una segunda función concreta de lo que entendemos por buena fe contractual. Y es un deber de información. ¿De acuerdo? Esta se presenta también durante el periodo precontractual o en el periodo de negociaciones. ¿Y en qué consiste ese deber? En que la parte que tiene un conocimiento especializado o un mayor conocimiento debe brindar información objetiva, veraz, oportuna a la otra parte, a efecto de evitar una asimetría. Y pensemos, por ejemplo, a veces cuando vamos a comprar tecnología, pues llegamos y no sabemos qué es lo que vamos a comprar y el vendedor o vendedora nos empieza a marear con una serie de situaciones que a veces ni comprendemos al 100%, ¿de acuerdo? En este caso, este deber se refiere a que la parte que tiene un mayor conocimiento sobre cuestiones que refieren al objeto del propio contrato debe de compartir información, ¿sale? No se debe de quedar callada, porque si esa información era importante o determinante para que la otra parte manifestara su consentimiento, es algo que inclusive pudiese anular el contrato. Bueno, quiero hacer una referencia a que este deber ya se encuentra legislado aquí en México. Lo encontramos en el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en donde pues las empresas deben de prestar la información necesaria para que el consumidor o consumidora esté bien informado al momento de adquirir sus bienes en este tránsito mercantil. ¿De acuerdo? Bueno, rápidamente nada más, hay un caso, esto ocurrió en Chile y viene en uno de los de las publicaciones de los autores que les mencioné al principio, en donde se refiere que se celebró un contrato de arrendamiento, ¿sale? Pero el arrendatario, quien contrató con el arrendador, pretendía utilizar el bien inmueble objeto del contrato de arrendamiento para establecer un negocio, un minigolf. Iba a modificar el inmueble a efecto de que se pudiese prestar este negocio. Lo que ocurrió aquí es que en esta etapa precontractual, el arrendador omitió informar al arrendatario que en ningún momento iba a poder obtener un permiso para poder poner este tipo de negocios en el inmueble, porque entre otras cosas, había impedimentos jurídicos y fácticos, el inmueble no estaba urbanizado, carecía de cierta situación que regulaban las leyes. Perdón, maestra Amada, quería tener alguna pregunta, vi una manita. Viste una manita, lo iba a pensar, pero dije, no me espero a seguirlo escuchando, pero bueno. Ok, este, perfecto. yo creo que a mí me gustaría, Marco Antonio, bueno, que siguieras con tu explicación, pero que en algún momento nos hablaras de la importancia de la buena fe para nosotros los abogados, o sea, cómo tendríamos nosotros que estar actuando en todo momento, y creo que es algo que yo decía mucho en clase, entonces por eso me ha encantado tu exposición, porque veo que hay muchas cosas reflejadas que me han gustado mucho, pero sí que en algún momento resumiéramos esto, o sea, que cómo tendríamos nosotros que actuar como abogados ante nuestros clientes y ante nuestros contrarios. Gracias. Por supuesto, maestra, y me gustaría ya ir dándole forma y concluyendo con este punto. A ver, como abogados y como abogados, vamos a ser prestadores de servicios, ¿de acuerdo? Y como ello, debemos de actuar siempre de manera leal y honesta con nuestros clientes o nuestras clientes.
de entrada y ya tenemos que ser siempre honestos informando a nuestros clientes de cuál es su situación real. Yo me he llegado a enterar de muchas personas, abogadas o abogados, que de entrada solo para conseguir, pues que quedarse con el asunto, vamos a llamarlo así, empiezan a decir una serie de cuestiones que en la práctica difícilmente se van a verificar. Y que desde ya ahí estamos viendo una mala intención por parte del abogado o del abogar, ¿sale? Tenemos que un deber de informar al 100% a nuestro cliente de cómo va a ser la situación jurídica, ¿de acuerdo? Evidentemente, durante el desarrollo de nuestra prestación de servicios profesionales, también debemos de tener una actuación guiada en estos deberes, ¿sale? Digo, a más de incurrir en una responsabilidad civil, ¿no? A través de una culpa por violar una norma jurídica establecida en el contrato de prestación de servicios profesionales. Pero desde el punto de vista del abogado o la abogada, debe de ser el primero o la primera que actúe honesta y lealmente, primero consigo mismo, consigo misma, porque en la escuela, en la facultad, dentro de ellos, pues mi querido y mi querida maestra Miguel Ángel Beltrán Lara y mi maestra amada del Carmen Gaitán, nos enseñan que debemos de ser honestos y debemos de utilizar y de estudiar para utilizar nuestro conocimiento en favor de nuestros clientes o nuestras clientas y sobre todo de la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces creo que nosotros como abogados y abogados tenemos este deber social y nuestro trabajo tiene una importancia social brutal, porque hacemos valer los derechos de las personas que no los conocen, ¿sale? Y que por ellos mismas necesitan una persona que tenga el conocimiento técnico para ir ante un tribunal y hacer valer esta situación. Entonces, esa sería mi respuesta, maestra. Eh, y bueno, quizás ya nada más para concluir esta exposición, quisiera darle el uso de la voz nuevamente a Alejandro, que ya comentábamos, Alejandro actualmente concluyó ya su tesis, está en el seminario para realizar una revisión. Su tesis se denomina La doctrina de los actos propios y la objeción del carácter del representante con quien se contrata. Esta noción de los actos propios tiene todo que ver con la buena fe contractual. Pero bueno, dejemos que sea Alejandro quien nos explique rápidamente en qué consiste su tesis, por qué se conecta con la buena fe y sobre todo, Alejandro, yo te pediría que nos compartas cuál ha sido tu experiencia eligiendo como forma de titulación la tesis profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Marco Antonio. Claro que sí. Eh, para empezar, es un tema muy poco estudiado aquí en México y a primera vista podría considerarse que complicado por el tema, el título, perdónenme, tan largo que lleva, es decir, actos propios, la objeción de la calidad del representante con quien se contrata. ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué quieres decir con esta tesis? Les explico de forma muy rápida cuál es la situación. Dentro de un contrato de arrendamiento, donde lo celebra el arrendatario por propio derecho y el arrendador a través de un representante, se celebra este contrato de arrendamiento, pero el representante del arrendador no acredita dicha personalidad, es decir, no tiene un documento en el cual se diga que él es el representante, tiene las facultades para poder llevar a cabo este contrato de arrendamiento. Se cumple el contrato de arrendamiento, es decir, se entrega el uso y goce temporal del bien inmueble, porque estamos hablando de un arrendamiento de bienes inmuebles, en específico destinados a la habitación, y al momento en el que se están cumpliendo sus obligaciones, es decir, se está prestando el bien inmueble y se está pagando la renta, se incumple en algún momento con este contrato. ¿Y qué sucede? El arrendador, como es natural, demanda la entrega y desocupación del bien inmueble, así como el pago de las rentas vencidas. Y aquí viene lo interesante, porque cuando contesta el arrendatario, él, a través de una defensa, dice que el arrendador carece de legitimidad activa en la causa, toda vez que el arrendador, perdónme, el representante del arrendador con quien celebró el contrato no es realmente su representante
y por tanto no hay un vínculo jurídico que los una. En consecuencia, se tiene que desestimar la pretensión del accionante y dejarse absuelto al arrendatario. Es una cuestión muy, muy interesante y los tribunales, desde el año más o menos 1957, han concordado en que esto no es posible, que no se puede escuchar esta defensa de parte del arrendatario. ¿Por qué? Porque va en contra de varias instituciones. Los tribunales señalan varios porqués del por qué no es correcto que así se le dé la razón al arrendatario, dentro de los que resaltan la buena fe y la doctrina de los actos propios. Y ahí es donde entra mi tesis. Este se estudia diciendo si los tribunales que concuerdan desde 1957 hasta más o menos la fecha, es decir, casi 70 años de estar decidiendo del mismo modo y con las mismas instituciones, si es correcto o no es correcto. Y para saber eso, entré al estudio tanto de la buena fe como de la doctrina de los actos propios. De forma muy rápida, ¿qué es la doctrina de los actos propios? Porque aquí no se escucha mucho acerca de ese tema. Es una regla de derecho que limita el ejercicio de los derechos subjetivos manifestados a través de una pretensión, es decir, tiene que existir un juicio. Esta pretensión es rechazada en virtud de que hay una conducta anterior vinculante, jurídica y eficaz, es decir, en este caso, la contratación con el representante, el que se dice ser representante del arrendador. Entonces, aplican la doctrina de los actos propios para decir es improcedente porque iría en contra de la doctrina de los actos propios y la buena fe. Y ahora, ¿cómo entra la buena fe a esta enredadera? La institución de la buena fe origina la doctrina de los actos propios a través de ser un principio general de derecho, a través de su función normativa, particularmente de la buena fe objetiva, como lo estuvo comentando el maestro Marco Antonio, que vela por la concreción de ciertas conductas y el respeto a un parámetro de conducta, y muy en particular a los valores de coherencia y de equidad. Es decir, a través de la buena fe nace la doctrina de los actos propios, y esta doctrina de los actos propios se encarga de tutelar dos cuestiones muy particulares: la coherencia y la equidad dentro de una situación determinada en donde hay una conducta anterior y se pretende ejercer una pretensión con posterioridad. Entonces es una cuestión muy, muy interesante, por eso tiene que ver mucho la buena fe, la doctrina de los actos propios, y tuve que entrar al estudio de ambas cuestiones y no les adelanto las conclusiones, porque bueno, eso ya será en su debido momento en mi examen profesional y también para que la lean. Y las consideraciones acerca de por qué realicé una tesis como forma de titulación. Personalmente considero que realizar una tesis es la mejor forma de titulación porque a través de un trabajo de peso y de mucho peso, como es una tesis, estás concluyendo 5 años de estudio. Es un gran reto como individuos que considero hay que afrontar porque es gratificante cuando se supera la barrera mental de decir es que una tesis es muy complicada, la tesis es una cuestión muy, muy elevada para mí, yo no puedo, me da miedo, no sé investigar. Entonces, cuando se supera esa barrera, cuando puedes ir más allá de lo que tu cerebro te está diciendo y te pones a trabajar, te dedicas, es una cuestión muy, muy gratificante cuando se termina y se entrega una tesis. Considero personalmente que todos somos capaces de realizar una, todos tenemos esa capacidad y más aún los estudiantes de la Facultad de Derecho. Todos tenemos la capacidad para poder realizar una tesis de licenciatura. Además, me generó hábitos de estudio que a mi consideración son muy importantes para un abogado, como es el estudio y la actualización constante. Para poder desarrollar todo este embrollo, tuve que estudiar desde la buena fe, actos propios, representación, la inexistencia, nulidad. Me tuve que empapar de muchas ideas, de volver a estudiar, de estar repasando mis apuntes, y eso me generó un hábito que yo sé que a la postre, en la vida profesional, me va a ser de mucha utilidad. Al afrontar un proyecto tan ambicioso, también te orilla a desarrollar una disciplina. Y si es que ya tienes esa disciplina, te ayuda a mejorarlo. Que esto es una cuestión más allá de lo académico, sino que en la vida diaria me parece que la disciplina es muy, muy importante. Y por estas cuestiones,
personales que yo consideré para poder titularme a través de esta forma, que es la tesis examen profesional. Quisiera invitar a la comunidad de la Facultad de Derecho para que se acerquen a los seminarios. Yo me acerqué al seminario de Derecho Civil y siempre fueron muy atentos conmigo. Desde el momento que entré a pedir informes, cómo estaba la cuestión para poder registrar mi tesis, qué es lo que se necesitaba, fueron muy amables, me llevaron prácticamente de la mano, me dieron una guía, me facilitaron los lineamientos editoriales de la Facultad de Derecho para que con ellos pudiera realizar mi tesis, me explicaron cómo se registraba, qué es lo que tenía que tener para poder concluirla, para poder presentarla. Entonces, en todo momento yo me sentí respaldado en cuanto a dudas y en cuanto a los trámites. Entonces, no tengan miedo en hacer una tesis, es una cuestión, es un gran reto, pero no es una cuestión tan elevada como posiblemente se podría llegar a pensar. Y bueno, con eso terminaría mi participación. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Alejandro. La realidad es que escucharte nos dejaste en suspenso, ¿eh? O sea, relatas parte de tu tesis y luego dices, a ver, si quieren las conclusiones, ahí la leen. Eso me parece excelente, qué bueno. Así hay que hacerle para que también todos empecemos a leer y leer más trabajos. Y me uno, fíjate, a tu invitación. La realidad es que me encanta que lo diga un chico de tu edad, una persona que ha pasado por esta experiencia, que más que miedo, Alejandro, a mí yo me atrevería a decir aquí entre nos, sin que nadie nos escuche, parece que es flojera a veces de estudiar, a veces de leer, a veces de escribir, pero la realidad es que tenemos muchísimas ahorita, muchísimas fuentes, tanto bibliográficas como por supuesto electrónicas, en donde antes pues viajaban los grandes maestros, ¿no? A otros países para buscar esos libros que no teníamos tan al alcance, tan a la mano, pero actualmente pues basta nada más con que te metas a internet y ya descargas estos grandes manuscritos que nosotros podemos consultar. Entonces, hay que tener más disponibilidad, hay que tener más voluntad, por supuesto, para hacer un trabajo de investigación que no es sencillo, pero tampoco es imposible. No es fácil, no es, digamos, una tarea sencilla, pero es una satisfacción enorme cuando uno lo consigue. Y la realidad es que me uno contigo porque yo tengo mi trabajo de tesis de licenciatura, de especialidad, de maestría, de 2 doctorados y yo estoy sumamente contenta con todas estas investigaciones que se hacen y que puedes aportar un poquito más. Quizás no descubramos el hilo negro, pero sí podemos darle otra visión a determinadas figuras jurídicas para mejorarlas, ¿no? En cuanto a la práctica, en cuanto a políticas públicas. Entonces, me uno a tu invitación. Hay que quitarnos, desempolvarnos esta idea de que no sabemos escribir, pues para eso estamos los tutores, para guiarlos, ¿no? Para que si hay algo en donde nos atoremos, aquí estamos nosotros, a ver, échele ganas por este lado, pongas a estudiar este otro, corrijamos esta palabra para que quede un muy buen trabajo de investigación. Entonces, primero te felicito, por supuesto, por el trabajo hecho y enseguida me uno a tu invitación y, ¿por qué no, una petición para el resto de tus compañeros para que se titulen vía tesis? Porque es padrísimo hacer un trabajo. Dicen que es un hijo, ¿no? Cuando tú acabas un libro y la verdad es que sí. Entonces es padrísimo hacerlo y te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Maestra Amada. Pues también me uno a la felicitación, me uno a esa solicitud que nos hace la maestra Yadira Aide Huerta Reyes. Yo creo que sí es bien importante que nosotros sigamos estudiando, que sigamos trabajando. Yo siempre a mis alumnos les digo, si nosotros que no teníamos los medios electrónicos que tienen ahorita en la actualidad, creo que hemos salido adelante, pues con mayor razón usen la tecnología a su favor. Pueden hacer maravillas, pueden ser 3, 4, 5 veces mejores que nosotros, porque nosotros no teníamos esto. Esto tenemos que utilizarlo a nuestro favor y no a nuestra contra. Pónganse a estudiar, pónganse a leer, pónganse a investigar. Un abogado que no es un buen investigador jamás va a ser un buen abogado. Entonces, con eso cierro. Muchísimas gracias. Los esperamos el día de hoy en Contrafirma y por supuesto utilicen todos los programas, todas las actividades presenciales que hay en la Facultad de Derecho que están hechas para ustedes. No las tiren en saco roto. Maestro Miguel Ángel Beltrán Lara, por favor. Agradecer nada más, ya nos pasamos del tiempo y de verdad hacer un reconocimiento a la investigación tanto de Marco Antonio como de Alejandro.
es un tema que me parece importantísimo y que a veces en lo cotidiano de la vida diaria e imbuidos en el ambiente mundial y nacional que vivimos, se nos olvida actuar de buena fe. Es algo que se debe adquirir desde la cuna y qué bueno que tengamos tanto a Alejandro como al maestro Trujeque que nos recuerden esto y hay que plasmarlo en todos los actos de nuestra vida, no nada más en la profesional. Muchísimas gracias, Marco. Felicidades, Alejandro.